Hola queridos amigos, aquí estamos una vez más en un programa de hipnotizados en Radio Hoy. Hoy día quería tocar algunos temas, más bien de lo que está pasando en regiones. Comencé a viajar a regiones porque me habían solicitado, pero la verdad, salvo un par de veces que fui a Calama, no había ido a regiones a trabajar. Y este año decidí hacerlo, ya llevo un par de meses viajando a distintas ciudades. He estado en Chillán, Concepción, Temuco, Talca. Ahora voy a Rancagua, probablemente vamos a pasar por Linares, Osorno, Puerto Montt. Y hacia el norte probablemente La Serena y Calama, en principio. Quizás Antofagasta. Entonces estamos viendo en regiones y siempre hay sino muchas dudas con relación al tema de la hipnosis. Porque las personas desconocen esta área de trabajo y no tienen por qué conocerla, porque hasta que uno no entra en el estudio de la hipnosis e incluso profundiza, en realidad la hipnosis resulta como un misterio. Muchas personas creen que es como magia, otros creen que es charlatanería, y no es ni magia ni charlatanería. La hipnosis es una herramienta que se puede utilizar de diversas formas y según la forma que se utilice son los resultados que se dan. Pero hay varios factores que influyen en que la hipnosis sea realmente eficiente. Entonces a veces, por ejemplo, yo recibo WhatsApp donde dice, pero usted me asegura 100% que se me va a quitar el dolor, porque yo voy a regiones mucho a trabajar el dolor físico. Todo lo que son migrañas, fibromialgias, especialmente fibromialgia, ojo, artrosis, dolores de espalda, cuello, etcétera, columna. Por lo tanto, eso es lo que principalmente trabajo en regiones. Sin perjuicio también de trabajar otros programas, como ya saben ustedes, están en la plataforma hipnosalud.cl. Entonces la gente me pregunta, ¿pero usted me asegura 100% que yo voy a poder dejar de los dolores atrás? No, no le puedo asegurar. ¿Por qué? Porque la hipnosis funciona en un estado que se llama trance. Esto en el primer programa de este ciclo lo expliqué con detalle. Sin embargo, voy a volver a explicarlo porque se producen muchas dudas. Y es correcto que sea así, como las personas no tienen por qué saber el detalle de esto. Entonces, no podemos asegurarlo por lo siguiente. La hipnosis es una herramienta que funciona en un estado llamado trance. Primero, no todo el mundo tiene trance. Por lo tanto, si la persona no tiene trance, la hipnosis no le va a funcionar. Hay algunas líneas que trabajan con hipnosis que dicen que todo el mundo tiene trance y entra en trance todos los días y a cada rato. Yo no coincido, no estoy de acuerdo con esta visión. Esto me lo confirmó la Universidad de Stanford el año 2012, cuando en agosto sacó un estudio en el que habían descubierto qué era lo que hacía que una persona entrara en trance o no entrara en trance. El trance es diferente de la relajación, incluso es diferente de la relajación profunda, incluso es diferente de la meditación. Son cercanos, pero son distintos. En una sesión de meditación, uno no deja de fumar. En cambio, en una sesión de hipnosis, sí. Por lo tanto, hay diferencias. Y esto es importante poder explicarlo para que las personas no se hagan falsas expectativas. Entonces, hay aproximadamente un 25% de la población que no tiene trance. Por lo tanto, la hipnosis no le va a funcionar en lo inmediato. La hipnosis siempre funciona, pero a veces demora mucho tiempo en funcionar. Pueden ser varios meses incluso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque funciona en un estado llamado trance. Por lo tanto, una persona que no tiene trance, primero tiene que crear el trance y luego profundizarlo lo suficiente para que funcione la hipnosis. Entonces, hay un porcentaje de la población que no tiene trance, que es un 25%. Hay un grupo de personas que tienen un trance superficial. Luego, personas que tienen un trance medio y finalmente personas con un trance profundo. Las personas que tienen un trance superficial, la hipnosis comienza a funcionar pero lentamente. Cuando las personas tienen un trance medio, ya la hipnosis sí empieza a funcionar, y cuando las personas tienen un trance profundo, esto funciona mágicamente sin ser magia. Entonces hay muchas personas que me vienen a ver, tienen un trance profundo,
eliminan cualquier tipo de dolor que tengan, incluso cero, o sea, la fibromialgia, que es lo que más me gusta trabajar dentro de los dolores a mí, porque una persona con fibromialgia, con buen nivel de trance, lisa y llanamente la fibromialgia desaparece. Tengo amigos médicos que dicen que no, ahí están los pacientes que lo confirman. Pacientes con 10, 12 remedios por día dejan de tomarlos de un momento a otro porque el nivel de trance es tan bueno, tan profundo, que en realidad se puede hacer un reseteo rápido a nivel inconsciente y el cuerpo deja de doler. Recuerden que hay muchas enfermedades llamadas psicosomáticas, que significa que la psiquis crea un problema en el soma, que es el cuerpo. Por lo tanto, cuando hay buenos niveles de trance, los cambios son realmente así, muy rápidos. Entonces hay personas que tienen estos trances muy profundos, se sanan rápidamente y les dan el dato a otras personas. Y otras personas llegan con las mismas expectativas, pero lo que manda aquí es el nivel de trance. Hay otras personas que me dicen, si me funciona a mí, tengo un primo que quiere hacerlo, una tía que quiere hacerlo. Tampoco es válido, porque si le funciona a la persona, no necesariamente le funciona a la otra con la rapidez que la persona espera, digamos. Por lo tanto, es importante entender que el trance hipnótico depende de dos circuitos neuronales que tenemos en nuestro cerebro que tienen que ver, digamos, están directamente relacionados con la rapidez en la toma de decisiones. Esto fue el descubrimiento que hizo la Universidad de Stanford el año 2012. A partir de ahí, uno puede ya saber cuánto va a demorar y cuántas sesiones pueden ser las necesarias. Yo generalmente en regiones veo a las personas una sesión y luego de esto les dejo acceso a un programa de audios de autohipnosis, que son básicamente los programas que tenemos en hipnosalud.cl, donde hay prácticamente 11 programas a los que las personas pueden tener acceso, como depresión, autoestima, dolor y fibromialgia, ansiedad y estrés, procrastinación. Hay un programa especial para oncología, digamos, personas con cáncer. Hay un programa del fin de una relación. Tenemos también la hipnodieta para bajar de peso, el tabaquismo para dejar de fumar y otros más por ahí que se me escapan en este momento. Pero lo que hago yo en regiones generalmente es hacer una sesión, evaluamos el nivel de trance, inducimos a la persona en el estado de trance mismo, hacemos los primeros anclajes, lo programamos y luego tiene acceso a esta plataforma. Por lo tanto, muchas veces las personas solo requieren de una sesión, porque si tienen trances medios o profundos, esto va a ser suficiente para poder trabajar. Entonces, la hipnosis no es magia ni charlatanería, es una herramienta que funciona en un estado que se llama trance. El trance no lo determina el terapeuta, lo determina la persona, porque depende de estos dos circuitos neuronales que tenemos en nuestros cerebros. Y eso solamente lo logro determinar en la consulta cuando evalúo el nivel de trance. Por lo tanto, esto es importantísimo, porque yo entiendo el desconocimiento de las personas de esto. Porque antes de yo empezar con la hipnosis, que ya van unos 15, 16 años que yo estoy trabajando con hipnosis, en realidad para mí también era un poco un misterio. De hecho, cuando era más joven, ya era psicólogo en todo caso, y tenía un par de formaciones aparte de la psicología, digamos de especialidad, siempre me llamó la atención la hipnosis, pero siempre le tuve un poco de recelo y un poco de resquemor, porque también veía estos espectáculos en televisión, donde parecía que la persona que hacía la hipnosis tenía un poder sobre el otro. Y esto en realidad no existe. No existe. Además, las personas que hacen hipnosis de espectáculo, esos espectáculos son reales. Pero las personas que utilizan, digamos, para estos fines, son personas que tienen trance profundo. Porque si no, no funciona. Si la persona tiene un trance medio, un superficial o no tiene trance, lisa y llanamente el acto en sí no funciona. Por lo tanto, yo hice una tabulación de 1 a 10 y digo yo hice porque resulta que esto no lo enseñan. Esto no está en las formaciones de hipnosis que se hace comúnmente, mucho menos en la más difundida a nivel latinoamericano y diría casi mundial, que es la hipnosis ericksoniana, que deriva de la formación de Milton Erickson, psiquiatra norteamericano que falleció hace algunas décadas atrás, contemporáneo, y que es la más difundida y está inserto en un proceso de psicoterapia. Milton Erickson fue un tremendo tipo, en realidad había tenido poliomielitis, estuvo en silla de ruedas, el tipo de una resiliencia increíble, con una capacidad de observación y una capacidad de usar el verbo, digamos, dentro de las sesiones terapéuticas para modificar los paradigmas de las personas,
que en realidad es sobresaliente. Sin embargo, hay muchos otros tipos de hipnosis. En lo personal, mi base es mesmérica, no es ericksoniana. Anton Mesmer fue un médico del siglo XVIII, ¿ya? Que era bastante, lo consideraban como un poco loco. Y él era un poco extraño también. Y lo echaron de algunas ciudades como París, creo que Viena también lo echaron. Y al final él hablaba del magnetismo animal y también hacía cosas un poco extrañas, a la gente le tenía un poco de miedo. Pero esa es mi base mesmérica. Y de ahí en adelante hay muchos tipos de hipnosis. Los tipos de hipnosis básicamente dependen de quién difunda la hipnosis, de quien cree escuela, por decirlo de alguna manera. Y es así como, por ejemplo, existe la hipnosis paretiana, benemeliana, carreriana, egipcia, azteca, inversa, Deleuze, Sdale, hipnosis ericksoniana, la misma mesmérica, y la sintomatológica, que es como yo he denominado al tipo de trabajo que yo realizo, porque yo voy al síntoma. Yo no hago un proceso de psicoterapia estructurado con base en la hipnosis, sino que yo hago cambios de paradigmas. Y para hacer cambios de paradigmas yo no necesito entrar en la historia de la persona. Por lo tanto, no hago un trabajo como normalmente hacen los psicólogos, que es una anamnesis de historia de vida para ir viendo dónde están las bases de las dificultades, sino que voy directo al síntoma. Por eso la denomino hipnosis sintomatológica y voy al cambio de paradigma, que es lo que voy a explicar en el próximo bloque. Ahora vamos a escuchar una canción. Juanito, ¿estamos listos? Vamos. Bueno, estamos de vuelta aquí después de este tema de Stevie Wonder y estábamos hablando un poco de la hipnosis, cómo funciona la hipnosis, lo que muchas veces preguntaban las personas desde regiones, ¿no es cierto? Esto de si era posible que le asegurara el resultado. Entonces, es imposible porque hay variables que yo en lo personal no manejo, que es el nivel de trance que la persona tiene. Recuerden que el nivel de trance depende de dos circuitos neuronales que tenemos en nuestros cerebros y que están directamente relacionados con la rapidez en la toma de decisiones. Por lo tanto, esa es una variable que no tengo acceso. Otra de las variables que no tengo acceso es si la persona escucha o no escucha los audios que se le dan. Pues recuerden, sobre todo en regiones que estoy yendo a trabajar principalmente dolor, yo hago la sesión, hago los primeros anclajes. Primero se evalúa el nivel de trance, se induce al trance a la persona, se hace los anclajes y luego ella queda con un acceso, digamos, a una plataforma donde escucha audios de autohipnosis por 63 días. Yo tengo dos tipos de programa, uno de 21 días y otro de 63. El de 21 días es más breve y, por ejemplo, hay programas como la procrastinación, tabaquismo, fin de una relación, bastan 21 días. Pero hay otros programas que requieren 63 días, como depresión y autoestima, dolor y fibromialgia, un programa oncológico, etc. ¿Por qué? Porque son 21 días para modificar un hábito, 42 para consolidar la modificación y 63 para volverlo ley a nivel inconsciente. Ese es el motivo de los 63 días. La hipnodieta para bajar de peso también tiene 63 días. Por lo tanto, uno accede a una plataforma donde hay audios para 63 días, un audio por día, que la persona tiene que escuchar 3 veces durante el día. Hemos visto que 3 veces es el óptimo para poder hacer que esto funcione bien, ¿ya? Recién al despertar en la mañana. ¿Por qué? Porque el cerebro demora en despertar en la mañana, ¿ya? No es que uno abre los ojos y el cerebro se ilumina, no. Va por partes, es lento, incluso puede demorar bastante, 20 minutos, 30 minutos. Por lo tanto, es una etapa digamos, del día en el que el cerebro está muy receptivo. Y como los audios duran entre 12 y 15 minutos, entonces es mucho más fácil que la información entre. Luego se escucha en la noche, previo al sueño, previo a dormir. ¿Por qué es ahora? Porque la persona va a descansar. Y muchas personas se acuestan y se duermen y no relajan su cuerpo antes de dormir. Como los audios, cada uno de ellos tiene una inducción al trance y esto hace que la persona vaya relajándose por partes, desde los pies hasta la cabeza, entonces va a tener un mucho mejor sueño, va a ser un sueño reparador.
Se llama sueño reparador porque en la noche, mientras se duerme, las funciones celulares se reparan, las células, todas las funciones de nuestro cuerpo se reparan, porque es cuando aparece la hormona del crecimiento. Los niños crecen mientras duermen, porque aparece la hormona del crecimiento, y con esta misma hormona los adultos reparamos nuestro cuerpo. Por lo tanto, un sueño reparador tiene que ver con esto, con descansar y poder hacer que el cuerpo repare las funciones que tiene que reparar en este horario. Y entre medio del día, en algún momento, que pudiera escuchar el audio. Por lo tanto, generalmente pedimos que escuchen 3 veces los audios. ¿Y por qué basta con esto? Porque en la primera sesión, cuando se hacen los primeros anclajes, luego se repite. Si la persona es disciplinada, recuerden que la disciplina está definida como hacer lo que tienes que hacer, aunque no quieras hacerlo, y la persona es disciplinada y escucha 3 audios por día durante los 63 días, va a haber escuchado más de 180 veces los audios. Y esto implica un cambio de paradigma. ¿Qué es un paradigma? Es una creencia, ¿ya? Esto funciona igual que la consolidación de la memoria, por repetición. Cuando uno estudia, toma los textos de estudio, los cuadernos, los apuntes, etcétera, y los repite hasta que se consolida la memoria. Por ejemplo, nosotros acá en Chile tenemos un RUT, el rol único tributario, que es nuestro número y se usa para todo. Ese RUT lo sabemos de memoria porque lo hemos repetido tantas veces que ya lo conocemos de memoria, como nuestra fecha de nacimiento, como nuestro nombre, como el nombre de nuestros padres, como la calle en la que vivo, la dirección, etcétera. Son muchas las cosas que repetimos tantas veces que al final se consolidan en la memoria. Bueno, los cambios de paradigma funcionan más o menos parecidos. Por lo tanto, una vez que yo vea a la persona, evalúo su nivel de trance, hacemos los primeros anclajes, después puede seguir con los audios. Y con el paquete de audios que se le dejan, por ejemplo, hablando del dolor, son 63 días de audios, ¿ya? 180 veces. Es como ir 180 veces al psicólogo a hacer una terapia de hipnosis. Porque la hipnosis siempre es autohipnosis, ya que depende de estos circuitos neuronales que tienen que ver con la rapidez en la toma de decisiones. Por lo tanto, en realidad, la persona puede hacer un tratamiento sin la presencia del psicólogo, en este caso del terapeuta, del hipnoterapeuta, como quieran llamarlo. ¿Por qué? Porque la persona va haciendo el cambio de paradigmas por repetición. Por eso trabajo yo temáticamente, no hago psicoterapia. La psicoterapia es otro tipo de procesos que en general casi el 100% de los psicólogos es lo que hacen, de los psicólogos clínicos, que en el fondo es partir haciendo una anamnesis de la historia de la persona e ir avanzando para que la persona vaya teniendo momentos de insight, que son los momentos del darse cuenta de ciertas situaciones y poder cambiar el paradigma. El esquema de trabajo que yo tengo es distinto. Voy directo a la dolencia, directo al síntoma, por eso se llama hipnosis sintomatológica, y desde el síntoma yo cambio el paradigma, no desde la raíz del problema. ¿Por qué? Porque resulta más largo, resulta más caro. De repente, un trabajo, basta una sesión. La persona paga una sesión y obtiene los resultados, y obtiene el programa que lo va a llevar a poder modificar estos paradigmas que lo van a ayudar a eliminar el dolor, superar el fin de una relación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es súper importante hacer esto. Hay mucha gente, por ejemplo, que adquiere los programas directamente en la página hipnosolu.cl, sin siquiera la presencia, ni una vez siquiera, de un terapeuta. Y funciona bien, porque si la persona es disciplinada, una vez más, el programa le va a funcionar. Si la persona tiene poco trance, va a demorar más. Si la persona tiene un muy buen nivel de trance, va a ver los resultados rápidamente, independientemente de tener una consulta, ya sea en forma presencial o en línea, con el terapeuta, que en este caso soy yo. Por lo tanto, ¿funciona la hipnosis siempre? Sí, funciona siempre. ¿Demora a veces más que otras? Sí, a veces demora más que otras. Depende del nivel de trance, como les decía, que es lo fundamental. Eso es lo que marca la diferencia entre un resultado rápido y un resultado más lento. No depende del terapeuta. Por lo tanto, cuando las personas, por ejemplo, dicen, me garantiza 100%, no puedo. Por las variables que le explicaba, nivel de trance, si realmente escucha los audios que tienen que escuchar, si los escucha como se le dicen que tienen que escuchar. ¿Por qué? Porque la hipnosis no es sueño.
Si la persona se duerme, no sirve. Si la persona piensa demasiado, no sirve. Tiene que estar en el estado de trance, eso es lo ideal. Las personas en trance generalmente no se duermen y piensan muy poco. Por lo tanto, ese es el estado en el cual funciona la hipnosis. Son todas estas variables que nosotros lamentablemente no manejamos. Y es por eso que no podemos garantizar el resultado. Pero si la persona hace lo que tiene que hacer, es disciplinada, siempre le va a funcionar. Esto porque hay mucha duda, sobre todo en regiones. Cuando viajamos, por ejemplo, ya les decía que he estado en varias ciudades. Ahora, por ejemplo, esta semana voy a estar en Rancagua, ¿ya? Después viene Viña del Mar, la próxima, y después vamos a hacer probablemente Chillán, Concepción, Osorno, Puerto Montt. Así es que estamos girando Chile, ¿ya? Creo que en julio o agosto voy a ir a Panamá, voy a estar en Panamá, y creo que voy un par de semanas. Y también vamos a trabajar allá como es costumbre. En Panamá trabajo dolor. Quizás haga algún otro país cercano como Costa Rica, que me encanta, un país maravilloso Costa Rica. Y podemos ir viendo, digamos, en otras ciudades, otros países. México también he estado varias veces. Bueno, eso es lo que les quería contar con relación a esto. Vamos a hablar del cambio de paradigma y también vamos a responder algunas preguntas que nos han hecho. También voy a explicar un concurso que vamos a hacer, un sorteo de algunos de los tratamientos que tenemos para nuestros auditores. Y como esto puede ser hecho a distancia, y sé que este programa se ve en muchos países, entonces de cualquier país que estés, vas a poder acceder a un programa de los 11 que tenemos en himnosalud.cl. Entren en la web, pueden ver los programas que tenemos y pueden postularse a ganar uno de aquellos programas, y para eso vamos a entregar las instrucciones en los próximos bloques. Vamos a tanda comercial. Bueno, aquí estamos de vuelta con el tema de cómo funciona la hipnosis. Entonces, yo estaba explicando que yo trabajo desde los paradigmas, desde el cambio de paradigma. Los paradigmas son creencias que tenemos generalmente desde la infancia, que ni siquiera son nuestras, son creencias heredadas, ¿ya? Y esto depende un poco de la cultura, de los países, etc. Si hubiésemos nacido en Oriente, nuestras creencias serían distintas. Si ahora nacimos en Occidente, en una cultura católica, apostólica y romana, por lo tanto nuestras creencias son otras. Por lo tanto no hay creencias ni buenas ni malas, simplemente son creencias, son costumbres, son tradiciones. Ahora, lo que pasa es que muchas creencias de repente, o paradigmas, van haciendo conflicto en la vida. Entonces hay que cambiar ciertos paradigmas. Para cambiar ciertos paradigmas se puede hacer de diferentes formas. Yo utilizo la más sencilla quizás, que es entregar buenas razones y repetir. Hace algunas décadas atrás se usaban mucho los bronceadores, por ejemplo. Los bronceadores, las personas se echaban el bronceador y se exponían al sol. Después nos dijeron que la capa de ozono se adelgazó, que el cáncer de piel incrementó y que tomar el sol directo era dañino. Y aparecieron los bloqueadores. Ahí hay un cambio de paradigma, de broncearnos a bloquearnos. Un cambio de paradigma de 180 grados. Recuerdo que yo debo haber tenido unos 14 años cuando aparecieron las bolsas en los supermercados. Uno iba al supermercado y le daban una bolsa. Yo encontraba esto extraordinario. Esto de ir al supermercado que te dieran una bolsa. Yo lo encontraba de primer mundo. Y hoy día nos dimos cuenta, o con los años nos dimos cuenta, que en realidad hemos ensuciado el planeta por todos lados. En el océano hay tremendas, casi son islas, casi continentes de basura, donde hay mucho plástico. Luego el microplástico incluso en los peces, en todos lados, que nos van a, digamos, nos hacen efecto cierto karmático quizás de dañarnos a nosotros mismos después. Por lo tanto, nos dimos cuenta que el plástico no era la mejor solución y ahora hay toda una ingeniería a nivel mundial para poder cambiar esta forma de envases. Esos son los cambios de paradigma. Desde el punto de vista de la psicología o del inconsciente del ser humano, un cambio de paradigma se puede hacer dando buenas razones y repitiendo. En los audios se dan buenas razones en función del tema que toque y se repite. Es simple. Ahora,
hay una serie de estructuras, digámoslo así, que son de más fácil reconocimiento por el inconsciente. Yo siempre les digo a mis pacientes, hablemos por ejemplo Juanito, imagínense que paciente mío Juanito aquí. Yo siempre le digo, mira, detrás tuyo hay otro Juanito. Ese otro Juanito es tu inconsciente, que es gigante, ¿ya? Siempre se compara con el iceberg. La parte consciente es la punta del iceberg que está sobre el agua, y la parte inconsciente es el bloque de hielo que está bajo el agua. El inconsciente es impresionantemente grande, gigante, casi inconmensurable. Ahí están todas nuestras creencias. Para modificar creencias, entonces hay que entregarle buenas razones y repetir, y repetir, y repetir. Ese es el motivo por el cual hacemos los programas de 21 o de 63 días, ya sea con 21 audios, uno para cada día, o con 63 días, y repetir ojalá 3 veces por día. Y esto da una cantidad de veces de escucha muy grandes. Y esto, por supuesto, que va a ir modificando las creencias que tenemos con relación a un tema en particular. Por ejemplo, el tabaquismo. Mucha gente dice, no puedo dejar de fumar. Eso es una creencia limitante, el no poder dejar de fumar. Porque en realidad uno puede dejar de fumar si quiere hacerlo. De hecho, hay un 7% de remisión espontánea. O sea, el 7% de la población fumadora puede dejar de fumar de un momento a otro sin ningún tratamiento de ningún tipo. En general, en la mayor parte de las patologías de este tipo, hay remisión espontánea. El audio, los audios, digamos, del tabaquismo en particular, entregan eso, buenas razones. Que hay, por ejemplo, en Chile, 16.000 muertes al año por tabaquismo. A nivel mundial hay 8 millones de personas que mueren al año por tabaquismo. En Chile hay 20.000 infartos cardíacos que se atribuyen al tabaquismo. Si las personas tienen hijos, por ejemplo, está estudiado que hijos de fumadores son fumadores, hijos de no fumadores no son fumadores. Y así, hay una serie de conocimientos, digamos, de material que se le va entregando a la persona que le va haciendo sentido. Y al hacer sentido se producen los cambios de paradigma, los cambios de clic, los cambios de visión. Porque muchas veces las personas tienen una visión tubular con relación a algo. Por ejemplo, las personas que están con depresión, se habla justamente de una visión tubular. Ven lo que está delante de ellos y nada más. No logran ver la amplitud del entorno. No lo logran ver. Por lo tanto, es importante que la persona pueda escuchar los audios tal y como se le dice, para que pueda modificar los paradigmas que la van a hacer bajar de peso, que la van a hacer dejar el cigarrillo, que van a hacer que salga de esa depresión o que se terminen los dolores, etcétera. Por eso es tan importante poder escuchar los audios y por eso tampoco podemos garantizar, porque no sabemos si los va a escuchar como corresponde escucharlos. Entonces todo este tipo de cosas influyen evidentemente en el resultado de los tratamientos, cualquiera de ellos sea. Entonces, en regiones ha sido interesante porque, si bien es cierto, yo conozco Chile de Arica a Punta Arenas, de punta a punta, salvo una deuda que tengo, que es ir a Isla de Pascua, que aún no lo hago, pero espero hacerlo este o el próximo año. En general he ido a distintas ciudades y voy a seguir yendo, porque además la gente es muy receptiva. Es muy grato trabajar en regiones. Al menos a mí me ha sido tremendamente grato, la gente es tremendamente receptiva. Las agendas, en realidad, nos faltan horas para poder atender gente, porque vamos por algunos días y vamos rotando de ciudad en ciudad. Por lo tanto, es bastante difícil incluso conseguir horas. Por ejemplo, esta semana en Rancagua está totalmente full, o sea, no hay posibilidad incluso de ni una hora extra, no existen, ni siquiera los sobrecupos. Y así ha sido en cada una de las ciudades en las que hemos estado. La recepción ha sido tremenda, espectacular, y ahí me doy cuenta también lo abandonado que tenemos a las regiones desde el centro, desde Santiago. Siempre se ha dicho que Santiago es Chile, y al parecer es real, porque fuera en regiones las personas no tienen acceso a profesionales casi. Son pocos los profesionales que trabajan. De repente veo tremendas infraestructuras hospitalarias, fantásticas, realmente estupenda. En Chillán, por ejemplo, hay un hospital maravilloso, gigante, pero le falta la implementación. Y entonces pasa a ser simplemente un elefante blanco sin uso.
y ahí está, sin uso. Y en otras regiones pasa lo mismo. Son tremendos hospitales maravillosos y faltan profesionales de especialidad. Entonces al final realmente tenemos las regiones de nuestro país bastante botadas, por decirlo de alguna manera. Y ha sido curioso cómo encontrarnos con esta situación y cómo la gente es receptiva cuando uno va y ofrece un tipo de trabajo diverso, diferente y rápido. Porque una de las cosas que yo siempre he querido hacer, y es lo que he logrado con la hipnosis sintomatológica, es atacar el síntoma y dar analgesia rápida, que es lo que me interesa a mí. ¿Ya? Dar analgesia rápida, o sea, terminar con los sufrimientos, los dolores, lo más rápido posible. No dilatar en el tiempo, por eso yo dejé de hacer psicoterapia hace ya hartos años. Van a ser casi 2 décadas que ya no hago psicoterapia, por lo menos 15 años. Porque son procesos largos. Son útiles, evidentemente yo mismo derivo a psicoterapia a algunas personas que siento que lo requieren. Y muchos colegas que hacen psicoterapia me derivan a sus pacientes para tener 1 o 2 sesiones y desbloquear algún bloqueo que está haciendo que la psicoterapia no avance. Por lo tanto, son tremendamente complementarias con las terapias clásicas. Esto ha sido un poco la experiencia en regiones y ha sido realmente buena. Ahora vamos a ver en el próximo bloque la forma de concursar para ganarse algún programa de los que tenemos en nuestra página hipnosalud.cl, que puedes revisar, a ver si hay algún programa que te sirve y luego te vamos a decir cómo poder concursar. Bueno, aquí estamos de vuelta en el último bloque de este programa. Vamos a tocar algunos tópicos, por ejemplo, estábamos hablando de los paradigmas hace un rato. Los paradigmas que son creencias que se van creando, valga la redundancia, a nivel inconsciente en función de las experiencias que vamos teniendo y todo, toda nuestra historia. Tenemos algunas preguntas que quiero responder. Y justamente aquí decía, ¿por qué es importante escuchar los audios? Bueno, lo respondí el bloque anterior. Porque escuchando los audios se cambia el paradigma. Así de simple. Y la idea es cambiar los paradigmas desde el síntoma. Por eso se denomina hipnosis sintomatológica. Acá dice, ¿podemos autosanarnos? Sí. Al ser la hipnosis siempre autohipnosis, porque depende del nivel de trance de estos circuitos, entonces la sanación en realidad es una autosanación. Lo que nosotros hacemos en realidad es guiar a la persona para que se autohipnotice y a su vez se autosane. No tenemos el poder de sanar a nadie. Ya eso me encantaría, pero no es así. Aunque mucha gente cree que es así, no lo es. Por lo tanto, sí, efectivamente podemos autosanarnos. Ahí también venía la pregunta, ¿existe la autohipnosis? Por supuesto, siempre la hipnosis es autohipnosis. ¿Se puede asegurar el éxito de un tratamiento con hipnosis? Ahí lo expliqué anteriormente. Uno puede asegurar el éxito si la persona realmente es aplicada y es disciplinada para escuchar los audios. Si las personas hacen lo que se les dice que hagan, cómo se les dice que hagan, en realidad hay un altísimo porcentaje de que esto funcione perfectamente. Pero en general las personas no terminan lo que comienzan, lamentablemente. Otros son procrastinadores y van dilatando hacia adelante la escucha de los audios, por ejemplo. Acá dice, ¿se producen verdaderos cambios y de paradigma a nivel inconsciente? Sí, por supuesto. Se producen verdaderos cambios. Y los cambios son tan radicales a veces que cambia el sentido de vida de las personas. He tenido muchos pacientes que una vez que empiezan con los procesos de hipnosis y autohipnosis, cambian su vida. Por ejemplo, lo más visible tal vez sea la hipnodieta. Cuando las personas empiezan a bajar de peso y entienden que somos víctimas de 3 sustancias, que son la grelina, la leptina y la insulina. Pues siempre nos hablan de la insulina, que el diabético, la resistencia a la insulina, siempre es la insulina. Pero nadie habla de la grelina y la leptina. Cuando uno entiende cómo funciona el proceso de la grelina, la leptina y la insulina,
es que puede empezar el proceso de bajar de peso. Y es simple porque la grelina, se lo voy a explicar para que lo entiendan. La grelina es una sustancia, es una hormona en realidad, que es la que da la sensación de hambre. Cuando tenemos hambre es porque la grelina está actuando, ¿ya? Uno empieza a comer y a los 15-20 minutos debería aparecer la leptina, que es la sensación de saciedad. Apareciendo la sensación de saciedad, la grelina debería desplazarse y desaparecer. Es como si la leptina fuera la luz que se enfrenta a la oscuridad y no hace ningún esfuerzo, simplemente se presenta y la oscuridad se disipa. La leptina simplemente se presenta y la grelina desaparece. Pero ¿cuál es la trampa? ¿Quién es el verdadero chico malo del barrio? Es la insulina. ¿Por qué? Porque primero que todo, cuando uno come carbohidratos que se transforman en azúcar en el cuerpo o comidas procesadas, etc., se transforman en azúcar. El páncreas detecta el azúcar y libera insulina. Y la insulina tiene dos problemas. Primero, que produce cansancio físico y mental. Y segundo, que es peor, la insulina bloquea a la leptina. Por lo tanto, la leptina nunca puede hacer su trabajo de poder desplazar a la grelina porque está bloqueada por la insulina. Es como si una lámpara quisiera llegar al lugar de la oscuridad y es cubierta de alguna manera esta luz, esta ampolleta, esta bombilla, y no le permite reflejar la luz. Esa es la función de la insulina. Por lo tanto, siempre que hay insulina, la persona va a seguir con la sensación de hambre y va a comer. Aquí es simple, hay que eliminar la insulina. Y para eliminar la insulina hay que eliminar los carbohidratos. No todos los carbohidratos son malos, digamos, hay carbohidratos de buena calidad. Pero las comidas procesadas y los azúcares refinados, básicamente, hay que eliminarlos. Una vez que se eliminan, en realidad la leptina puede hacer su trabajo y la grelina va a ser desplazada y por lo tanto vamos a tener la sensación de saciedad. Todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, eso es un cambio de paradigma. Cuando las personas comprenden esto, en realidad encuentran sentido al dejar de comer carbohidratos. Porque si yo le digo a una persona, deja de comer carbohidratos, los carbohidratos, una de las características que tienen que son ricos. Y las personas nos dejamos llevar por el gusto, por el placer en la boca. De hecho, los orientales dicen, no busques el placer de la comida en la boca, no lo busques, porque los alimentos están hechos para nutrir al cuerpo. Y recuerda que el cuerpo es nuestro vehículo en este planeta, por lo tanto hay que cuidarlo. Si le ponemos azúcar, estamos enfermándolo. El alimento del cáncer es el azúcar. La diabetes es con el azúcar. Hay más enfermedades vinculadas al azúcar que incluso a las mismas drogas ilegales estoy hablando. Por lo tanto, el eliminar el azúcar refinada de nuestra dieta es fundamental para bajar de peso. Y curiosamente, es fundamental para bajar de peso también dormir bien, tener una buena calidad de sueño. Por eso se recomienda uno de los audios que se haga previo al sueño. Bueno, avancemos. ¿Cómo se puede programar una persona? Bueno, ya lo explicábamos haciendo cambio de paradigma. ¿Cuántas sesiones son necesarias? Depende. A veces es necesaria una sesión. Yo cuando viajo a regiones hago una sesión y audios. Cada vez que escuchen los audios es una sesión. Por lo tanto, puede ser una sesión presencial con el terapeuta. Y cada escucha de audio es una sesión. Por lo tanto, a veces se requiere una, otras 5, otras 10, otras 20 o 63, como es el caso del programa de 21 días, o 169, este es 6 por 18, 189, que es el caso, digamos, de los programas de 63 días. ¿Se puede hacer hipnosis en embarazada? Esta pregunta es interesante. Sí, se puede hacer hipnosis en embarazada. Es más, hay muchas veces yo preparo a las personas para que tengan un parto sin dolor y entonces hacemos un trabajo con la pareja de la persona que va a tener su bebé y utilizamos lo que se llama una orden poshipnótica. Se le ancla una instrucción que el marido o la pareja de la persona puede utilizar en la sala de parto en el momento de estar en el parto mismo, y eso le va a calmar cualquier dolor o ansiedad que la persona pudiera tener. ¿Qué es una orden poshipnótica? Es justamente eso, lo que acabo de explicar. Una orden, digamos que uno deja anclado de alguna manera para que pueda ser utilizado después y tenga un buen resultado. Y ahora les voy a contar un poco cómo postularse a alguno de los premios. Vamos a regalar 3 programas, 3. Cualquiera de ellos.
Tenemos 11 programas. Pueden verlo en la página hipnosalud.cl. No sé, Juan, si se pueden ver o no. Entonces vamos a ver cuáles de los programas pueden ser. Y la idea es que puedan escribir a Radio Hoy, al Instagram de Radio Hoy, seguir primero el @ps.jlrojas, que es mi Instagram, seguir el Instagram de la Radio Hoy y comentar la publicación. ¿Así no es, Juan? Comentar la publicación. ¿Cuál publicación se va a hacer? La publicación que se va a hacer. Bueno, y vamos a regalar 3 programas, ¿ya? Puedes postular de cualquier país que te encuentres, porque esto va a ser 100% en línea. Te vamos a hacer llegar el programa. Ahí tenemos los programas, porque tenemos la hipnodieta, tabaquismo, la procrastinación, onicofagia, dermatofagia, que es este mal hábito de morderse las uñas, el fin de una relación, ansiedad y estrés. Luego tenemos un programa oncológico, uno Sepárate Bien. Este programa es para Chile, porque lo hago una abogada que se llama Claudia Coll, y con Claudia, Claudia ve el aspecto legal, pero el aspecto legal chileno, por lo tanto es solamente para Chile. Después tenemos las crisis de pánico, finalmente depresión y autoestima, y dolor y fibromialgia. El dolor funciona muy bien con la hipnosis, sobre todo las fibromialgias. En todos estos viajes a regiones que estoy haciendo, si tienes fibromialgia, ven a verme. En una vez tiene un alto porcentaje de eliminar 100% esta enfermedad, que es una enfermedad sorda que no tiene base más que emocional. Y las emociones están ancladas en el inconsciente. Y eso es lo que hacemos nosotros. Modificamos los paradigmas a nivel inconsciente. ¿Cómo estamos, Juanito? ¿Bien? Perfecto. Entonces estamos dando fin al programa de hoy. Recuerden siempre que la hipnosis siempre es autohipnosis y que funciona siempre. A veces demora más que otras veces, pero funciona siempre. Y les deseo una buena tarde, una buena semana y nos encontraremos el próximo martes a mediodía.